Bienvenidos a este curso, lo llamamos Misión Mundial. Está basado con permiso pues del autor del libro Misión Mundial, el doctor Jonathan Lewis. Tenemos este libro de texto, hay una libertad para usarlo. Solo voy a dar algunas instrucciones para que usted que está viendo el video y empieza a ver la materia pueda tener mayor claridad de lo que vamos a realizar. Muy bien, entonces tenemos que este curso pretende pues tomar lo que es la misión con las bases bíblicas, la historia y una dimensión estratégica que quiere darse para lo que son las misiones transculturales en nuestro contexto y de esta manera cumplir entonces con la gran comisión en la actualidad. Entonces lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Se hará una presentación entonces por cada capítulo, vamos a estar dando algunas instrucciones sobre la temática general del capítulo y usted como el alumno va a tener entonces la posibilidad de tener el libro de texto y poder entonces estudiarlo, leerlo, sacar unas preguntas que vienen a medida que usted hace su lectura. Hay unas preguntas del tema, las puede contestar y al final de cada capítulo va a tener unas tareas también, se llamarán tarea integral y alguna reflexión que puede usted hacer a nivel personal tomando sus apuntes, y al poder usted participar de esta clase inclusive puede hacer sus notas y participárselas a su maestro por correo electrónico. Muy bien, y tendremos una tercera cosa, es que usted como aprendiz de esta materia va a tener dos tareas prácticas. Una de ellas va a ser en su iglesia local, va a tomar un tiempo de hacer un culto, va a solicitar al pastor, si usted es el pastor va a programar todo un culto de una celebración misionera en su iglesia, va a tener toda la orientación al terminar el libro y podrá desarrollarla plenamente, ahí tiene toda la orientación. O si usted no es pastor en su iglesia, entonces va a solicitar el permiso a su pastor para poder desarrollar una celebración misionera con toda la orientación que le brinda el texto. Muy bien, esa sería una tarea práctica. La otra tarea práctica tiene que ver con realizar las excursiones misioneras en su mismo lugar. Puede ser en su iglesia local, tiene un proyecto misional y puede usted hacer sus incursiones hablando con su pastor. O si usted es pastor, entonces pastor puede direccionar a su iglesia hacia un proyecto local de misión, puede ser en cualquier área. Tenemos misiones urbanas, rurales, misiones transculturales. Bueno, la idea es que usted haga su incursión misionera entregando a su maestro fotos y una serie de registros que pueda hacer de su experiencia. Lo mismo con lo de la celebración misionera, hacer entonces unos registros fotográficos y poderlos enviar a su maestro. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el primer capítulo y de este maravilloso libro y tema que se empieza a estudiar. Hablamos entonces, como todo comienza por en el caso de las temáticas de la Biblia, comienzan por el Génesis, así que muchas personas han experimentado de pronto a nivel del tema general de salvación, la salvación que el Señor o que Dios brinda a la humanidad a través de Jesucristo, pero de pronto no han comprendido lo que es el gran amor de Dios como Padre hacia toda la humanidad. Entonces, Dios crea todo lo que existe de la nada, de lo que no se ve. Ya ustedes pueden saber demasiado de este tema. Y como última creación, digámoslo, es el ser humano, ¿no? Primero crea el cielo, todo lo que hay en el cielo, la tierra, todo lo que hay en la tierra. Y por último, después de organizar el lugar donde sus hijos van a vivir y de donde van a poder recibir todo el sustento, el cuidado, entonces crea al hombre y lo crea en una relación directa con él como hijos y él como padre. Entonces,
El Señor, al crear al ser humano, tenía el propósito, entre muchos propósitos, es que el hombre, el ser humano, se relacione con Él como un hijo y Él como un padre. Es la relación. Muy bien, entonces, entre los propósitos que podemos encontrar en la Biblia, uno de ellos es que todo ser humano debe relacionarse, o el propósito de Dios era que se relacionaran con Él como hijos. Así que cuando una familia, vamos a llevarlo al plano humano, cuando una familia tiene, cuando una pareja se casa, el siguiente paso del proceso del matrimonio es que todos en la sociedad empezamos a esperar que esa pareja de recién casados tengan un bebé. Y cuando viene un bebé a una nueva pareja de recién casados, entonces nosotros decimos que a partir de ese momento se conforma entonces una familia, ¿no? Una familia como tal. Así que después de esto, de tener una familia, esta familia, los niños crecen, ellos también consiguen sus parejas, sus esposos, sus esposas, también se les demanda a ellos, la sociedad también está como presionando en ese sentido, de que tengan bebés, se forma la otra familia. Ahora, así sucesivamente empieza a ocurrir con Adán y Eva y empiezan a tener muchos hijos, estos hijos también tienen hijos, y de esta manera se forma no solamente una relación de padre a hijo, sino se forma una relación también con un pueblo. Es decir, que dentro de los propósitos de Dios estaba que cada individuo se relacione con Él como hijo y viéndolo a Él como padre, pero a medida de que nos multiplicamos, formamos familia, y a medida que formamos familia y se multiplica la familia, se van formando los pueblos, y a medida que los pueblos se van multiplicando, se forman las naciones, y de esta manera, la nación como tal, ¿no? Entonces, de esta manera es que Dios parece ser que en la Biblia nos deja los registros de todo esto. Él habla entonces, por lo menos le habla al pueblo de Israel cuando lo forma como pueblo, y le habla sobre lo mismo, ¿no? O sea, ellos tienen esa condición de hijos, y esta condición de pueblo, esa condición de nación, ese propósito de nación, ¿no? En el Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento vemos lo mismo, empezando más bien por el libro de San Juan, que nos habla a nosotros de que todo aquel que recibe a Cristo nos es dada la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Habla entonces de hijos. Usted puede ir al libro de Efesios en el capítulo 2 y encuentra entonces que Dios también habla de que todo aquel que se arrepiente, acepta a Jesucristo como su Salvador, entonces entra en la familia de Dios. Y si usted sigue leyendo los escritos de Pedro, la carta de Pedro, el apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 2, habla de nación santa. Entonces, habla de ser hijos, familia, pueblo y nación santa. Parece que es dentro de los propósitos de Dios. Uno de ellos era que cada uno, vuelvo a repetir, seamos hijos de Dios y vivamos con esa relación con Él, de hijo a padre, padre a hijo. Pero multiplicándonos nosotros nos convertiríamos en una familia. Entonces tener el deseo de Él de tener la familia de Dios, y la familia se multiplica y se convierte en un pueblo, y el pueblo se multiplica, se convierte en nación. Así que entonces, viéndolo desde este punto de vista, hay una pregunta. Cuando el hombre fue creado en el Edén, no sabemos cuánto tiempo pasó, la verdad, para enfrentar este desafío del pecado. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero la pregunta clara es, ¿qué o quién, más bien, quién perdió cuando el hombre pecó? El hombre pecó, ¿y quién perdió? Estamos hablando de una relación padre-hijo. El hombre pecó, ¿quién pierde cuando el hombre peca? Entonces, nosotros por todo tal vez lo que nos han enseñado, lo que nosotros mismos analizamos de todo, la relación con Dios, y automáticamente la respuesta sería, pierde el hombre. El hombre pierde la relación con Dios, la gracia de Dios, perdió, la santidad, perdió, todas estas cosas, pero tal vez no hemos entendido que Dios
no creó robots, no creó objetos, es personas, y nos dio su imagen y nos dio su semejanza para ser sus hijos. Así que entonces cuando el hombre peca, también Dios como padre perdió a sus hijos. Así que esta es la base entonces de la misión mundial. Es el amor que Dios como padre tiene y busca a sus hijos. Por esa razón está buscando a sus hijos. Entonces, esta es la base. Si usted es aquella persona que ha entendido, ha recibido, ha experimentado la salvación, es porque Papá Dios te buscó y te encontró y tú respondiste a ese amor de papá, que te está inclusive cada día más desarrollando esa relación contigo de una manera más cercana. Entonces, el propósito de Dios es que cada individuo sobre la tierra sea hijo o se relacione como hijo con papá. Pero cuando el ser humano pecó, no solo perdió al hombre su relación con Dios y demás, porque me imagino que usted tiene mucho conocimiento de esto, las consecuencias del hombre al pecado y todo esto, y como Dios, entonces vemos a Dios que en su amor perfecto por sus hijos, obviamente Él pierde a sus hijos, entonces se genera un plan y Dios hace un plan para rescatar sus hijos. Entonces, sin el propósito de rescatar los hijos, bueno, la Biblia no existiría, porque de hecho la Biblia existe porque hay el propósito de rescatar a los hijos del Señor. No habría misión. Entonces vamos a recordar que el fundamento de la misión es la Biblia y no al contrario, lo dice el autor también, lo vas a encontrar en los escritos. Algo que debemos nosotros tener claro entonces, que la misión es de Dios y a nosotros se nos comparte esa misión y por eso en el Nuevo Testamento se nos habla a nosotros como la Gran Comisión, ¿cierto? Se nos ha hablado de esto, de la Gran Comisión, Mateo 28, que creo que a todos, la mayoría de pronto pueden haberlo escuchado y entender qué significa esto, la Gran Comisión. La palabra comisión es que es compartida con nosotros, porque la misión es de papá que quiere rescatar a sus hijos. Y Él, en el gran amor, en su gran misericordia, nos comparte, nos permite a nosotros participar de su misión, que es rescatar a sus hijos perdidos. Así que entonces, al momento en que Dios crea al hombre, le da el propósito a Dios. El propósito de Dios es que sea su hijo, ¿cierto? Pero al momento de que lo crea, le entrega una autoridad para gobernar la tierra. Entonces, cuando el hombre peca, perdió el hombre, obviamente en primer lugar, pierde el hombre en muchas cosas, en su relación con Dios, en muchas cosas, que bueno, el tema no es exactamente ese, entonces no vamos a entrar en él, pero perdió el hombre y Dios pierde también, pierde a su hijo, pero no solamente perdió a su hijo, sino perdió también una autoridad que delega a Dios sobre su hijo para gobernar la tierra. Entonces, ahí es donde entra el autor a hablar de que Dios tiene entonces un plan para solucionar dos problemas. El primer problema es que se perdió su hijo y el segundo problema es que entonces se perdió una autoridad delegada. Así que entonces Dios hace referencia en la Biblia, nos deja marcas en la Biblia sobre su plan. En ese plan Dios nos deja estas dos marcas. La primera es que llama a dos hombres especiales en el Antiguo Testamento para dejar la marca del propósito que Él tiene con la humanidad. Es entonces rescatar, recuerde, a su hijo y rescatar entonces la autoridad de gobierno. Así que entonces llama al primer hombre que se llama Abraham. Abraham, recuerde, el padre de la fe, se nos predica mucho de él, a Abraham. Y recuerde la historia especial de Abraham y Sara, que no podían tener hijos y que Abraham llega a tener hijos cuando tiene los 100 años, llega a tener Abraham a Isaac y Sara tiene alrededor de 90 años, ¿verdad? Entonces, esa historia es muy conocida
Pero Isaac y la historia de Abraham e Isaac es muy importante porque nos deja la marca a nosotros del plan redentor de Papá Dios con los hijos perdidos. ¿Por qué? Porque Isaac fue ofrecido y pedido por Dios mismo a Abraham que fuera ofrecido en un altar. Entonces Isaac viene a ser el tipo de Cristo o una tipología de Cristo ofrecido en el monte del sacrificio, ¿no? Entonces ahí se ve la forma en que Dios iba a rescatar al ser humano. ¿Por qué? Porque primero en este entonces no era nada raro que los dioses pidieran a sus seguidores los hijos, especialmente el primogénito. No era como algo raro para Abraham, porque los dioses en los que él habitualmente convivió y aprendió estaban haciendo eso en toda la cultura en que se vivía en el entonces. Lo diferente fue lo que ocurrió cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Que Dios habló y en palabras más, palabras menos, puedo parafrasearlo, y Dios le dijo: no soy igual a los dioses que conoces, así que no vas a tener que sacrificar a tu hijo. Yo voy a poner mi único hijo, como Abraham, en esa condición que Abraham estaba, que era su único hijo propio. Me refiero a con su esposa, como Dios lo había planeado con él, porque ya tenía a Ismael, pero no estaba siendo el hijo de la promesa. Entonces Dios le dice a Abraham: no va a ser como usted piensa y como la costumbre de los dioses paganos. Así que allí empieza a lanzar Dios la señal de que habría un sacrificio de su hijo, que en este caso era sustituido por un cordero, y Isaac no muere sacrificado en el altar, sino que muere un cordero en el lugar del altar. Entonces entra ya esta historia, este varón llamado Isaac, como tipo de Jesucristo crucificado o sacrificado por la recuperación de los hijos. Un hijo muere para recuperar los muchos hijos. Muy bien, así que entonces también está el otro hombre especial llamado por Dios como una señal de la solución de los dos problemas. Recuerden que uno de los problemas es entonces rescatar al hijo perdido, y dos, es rescatar el gobierno que Dios le dio, la autoridad que le dio a su hijo. Entonces viene el llamamiento que Dios le hace a David, y a David Dios le permite tener un hijo especial que se llama Salomón, y Salomón es el que llega a ser también el sucesor de el rey David. Y como rey, Salomón como rey, es el tipo o la tipología de Cristo en su realeza, el rey de gloria y de esplendor. Bueno, la historia reza en varias partes bíblicos que dice que no había un rey como él en esas dos áreas, ¿cierto? La gloria que tenía el reinado de Salomón, su esplendor, aún a su manera de vestir. Recuerden que hasta la reina de Sabá vino para ver toda la fama, la gloria y el esplendor del reino de Salomón. Así que entonces ahí tenemos dos cosas muy importantes. La primera, vemos a un Isaac como hijo ofrecido en el altar, en un sacrificio para recuperar a los hijos. Y vemos también a David entregando el trono a su hijo, y su hijo representando a Cristo como en su reinado, como en su esplendor y su gloria. Entonces vemos la recuperación del hijo, uno de los problemas en el plan de Dios, y la recuperación del gobierno, reino, que eso es lo que representa Salomón. Muy bien, y también entonces les dije que Dios había dejado dos grandes marcas para nosotros de su plan en la Biblia. Ya tenemos la primera, que es el llamamiento de dos hombres especiales. Y la segunda marca que tenemos en la Biblia sobre este plan de Dios es dos animales especiales que muestran y son muy mencionados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también por los escritores bíblicos. Y tenemos el primero, que es el cordero.
Usted encuentra en el Antiguo Testamento los sacrificios, era el cordero, todo el mundo tenía que tener su cordero para el sacrificio, ¿no? Y es mencionado también en San Juan capítulo 1, versículo 29, a Cristo como el Cordero de Dios. Entonces, ahí tenemos que el Cordero es el símbolo del sacrificio para redimir al Hijo. Recuerde que Isaac fue sacrificado como hijo iba a ser sacrificado como hijo, reemplazado por un Cordero que representa a Cristo mismo, que sería entregado y fue entregado en sacrificio por la recuperación de todos los hijos perdidos de Papá Dios. Así que tenemos entonces a David Salomón con el gobierno o la recuperación de la autoridad de gobierno sobre la tierra. Entonces tenemos el Cordero, representa el sacrificio para recuperación y redención de los hijos, y el león como segundo animal, el león. El león es visto desde Génesis 49, cuando Jacob bendice a sus hijos cuando están en su lecho de muerte, ¿no? Desde ahí es mencionado Judá como león. Y nosotros en toda la historia, y creo que en todos los lugares, se ve al león como el rey de la tierra, de la selva, ¿no? Entonces el rey león, o más bien representa el reino, la autoridad de gobierno que sería recuperado. Y se muestra en Apocalipsis 5:5 a Jesús resucitado como el león, ¿no? Y se ve como el león, esa figura se ve ahí. Es muy interesante entonces que están las marcas del plan de Dios en la Biblia. Disfruta el primer capítulo.